este celular, te lo voy a compartir. Mira, buenos días de nuevo. Gracias. Bueno, vamos a estas primeras dos reuniones que vamos a tener. Lo que vamos a mirar es qué técnicas aplicar para manipular los datos cuando no son estacionarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de modelos fueron desarrollados es cuando uno tiene series de tiempo estacionarias en medio. Pero aún no mira en la práctica y por lo general, pues las variables no son estacionarias. Entonces, lo que hay que mirar es como cuál es la transformación adecuada para poder aplicar todos los métodos econométricos que vamos a usar. Entonces, es modelos para series de tiempo, modelos para series de tiempo no estacional. Modelos para series de tiempo no estacionales. Entonces, como lo acabo de decir, gran parte de los modelos, gran parte de los modelos econométricos que describen y pronostican gran parte de los modelos econométricos que describen y pronostican una serie de tiempo se desarrollaron para series estacionarias en medio. Entonces se desarrollaron para series estacionarias. Pero sabemos obviamente que también la mayoría de variables financieras y económicas son no estacionarias. ¿Cierto? La mayor parte.
Las series financieras. Muchas series financieras y económicas no son, no son estacionarias. Las series financieras y económicas no son estacionarias. Puede ser que esté fallando. ¿Por qué no son estacionarias? Porque o tienen tendencias. Entonces, cuando hay tendencias no son estacionarias o por la volatilidad. Entonces, vamos a mirar qué transformación se le puede aplicar a los datos para volverlos estacionarios y poder aplicar esos modelos económicos. Vamos a definir entonces, empecemos definiendo definición de proceso estacionario, proceso estacionario en diferencia, que normalmente en los textos de econometría aparece como PL. Definición de proceso estacionario en diferencia. O también se le dice proceso homogéneo no estacionario. Proceso homogéneo no estacionario. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Simplemente es aquel proceso que inicialmente no es estacionario. Es aquel proceso que inicialmente no es estacionario, pero mediante diferenciación mediante diferenciación se puede obtener, muy bien, Laura, se puede obtener un proceso estacional. Bueno, eso va a ser un proceso PD o un proceso homogéneo no estacional. Es aquel proceso que inicialmente no es estacionario, pero mediante diferenciación se puede obtener un proceso estacionario. Mediante diferenciación. Para eso, entonces vamos a definir en esta parte lo que es un proceso integrado. Proceso integrado. Todavía estamos dentro de la parte de PD. Proceso que inicialmente no es estacionario, pero mediante diferenciación se puede obtener un proceso estacionario. Entonces, ¿qué es un proceso integrado?
Todavía no funciona ahí, ¿no? Bueno, es proceso integrado. Y S T es un proceso, es un proceso integrado de orden D. Y S T es un proceso integrado de orden D, denotado, denotado por, se acostumbra a notar así, y S T es I T de Y. T es un proceso integrado de orden D, denotado de esa forma. Si si la décima diferencia. Entonces, si la décima diferencia, o sea, delta a la D de este es un proceso estacionario, es un proceso estacionario en N. A eso es lo que vamos a llamar un proceso integrado de orden D. Ya lo voy a escribir aquí en resumen. Y este es un proceso y de si, inclusive es un sí, solo si, la décima diferencia de ese proceso y este es, vamos a representar proceso estacionario en media como IC. Eso es lo que se llama un proceso integrado de orden D. Y es que es integrado de orden D si la décima diferencia y es I0. Es I0 significa proceso estacionario en N. Proceso estacionario en N. Recordemos que por allá el semestre anterior veíamos, esto es solo por recordar, cuál es la décima diferencia de Y sub T. Recuerden que esto es lo mismo que tener 1 menos L elevado a la D por Y sub T, ¿cierto? Así fue lo que definimos el semestre anterior, de diferenciar una serie de tiempos. En particular, esta es la serie diferenciada de veces. Serie diferenciada de veces. Por ejemplo, si la D vale 1, si D es igual a 1, entonces delta de Y sub T, pues sería 1 menos L por Y sub T.
que recordando pues lo del semestre anterior, esto simplemente es el valor actual menos el valor anterior. Valor actual menos valor anterior. Entonces, eso es lo que se va a llamar, repito, un proceso estacionario en diferencia. Que el que inicialmente no es estacionario, pero mediante diferenciación se vuelve estacionario. Lo que hace, para recordar esta parte del semestre anterior, ese operador diferencia es que elimina, recuerden que elimina la tendencia que tiene su serie de tiempo. O sea, si yo tengo, digamos, mi serie original, vamos a poner que es T y T, y tengo mi serie, digamos que esto sea Y sub T, obviamente no es estacionaria, Y sub T no es estacionaria. Ahí no hay necesidad de, por lo menos a partir del dibujo, de verificar. ¿Por qué? Porque tiene tendencia. Las series, si tienen tendencia, ya no son estacionarias. ¿Qué es lo que hace el operador diferencia? Entonces vamos a diferenciar, voy a colocar acá, vamos a suponer que esto es delta de YT. Y que cuando usted graficó delta de Y sub T, entonces ya, digamos que su serie se empezó a mover alrededor de un eje horizontal. Entonces aquí delta de YT es I C, ¿cierto? Delta de Y sub T es I C. O sea, bastó con, pues, a partir de este dibujo. Se diferenció una vez, se eliminó la tendencia, delta de Y sub T es I cero. Si delta de Y sub T es I cero, entonces ¿cómo es Y sub T? O sea, si yo digo que delta de Y sub T es I cero, como la primera diferencia es I cero, o sea, es estacionaria media, entonces ¿cómo es Y sub T? Es I qué. ¿Ah? ¿I qué? I1, correcto. Y sub T sería I1. Porque, ¿qué es I1? I1 significa que la primera diferencia es estacionaria en medio. Entonces, como delta y sub t es I0, significa que Y sub t es un proceso integrado de orden. Entonces, que se entienda que cuando decimos I1 es porque usted debe diferenciar una vez esa variable para volverla estacionaria en medio. Entonces, hay un primer mecanismo y es diferenciar una serie. Si no es estacionaria, diferenciar. Ya la pregunta sería cuántas veces habría que diferenciar. Una, dos, tres. Bueno, aquí en el dibujo lo hice una vez, pero ya es cuántas veces se diferencia esa serie. A eso lo vamos a llamar PED. Por ejemplo, si vemos esta notación, digamos que nos digan que el logaritmo natural de las acciones de NVIDIA siguen un proceso, pues por decir algo, I2. Si vemos esta notación, esto es un supuesto, no es que esté pasando en la realidad. ¿Qué significa decir que es I2?
De entrada te está diciendo algo, te está diciendo que la serie original no es estacionaria, ¿cierto? O sea, el logaritmo de NVIDIA no es estacionario, no es un proceso estacionario. Si yo digo I2, es porque la serie original no es estacionaria. Es más, la primera tampoco sería estacionaria. ¿Quién es la que va a ser estacionaria? Si decimos que es I2, la segunda diferencia. O sea que acá lo que estaríamos diciendo, lo otro que dice es que la segunda diferencia de logaritmo natural de NVIDIA es estacionaria en medio. Es estacionaria en medio. Yo que la segunda diferencia es otra variable totalmente diferente. O sea, que lo podemos decir así. Si el logaritmo natural de NVIDIA es I2, entonces esto es equivalente a decir que la segunda diferencia del logaritmo natural de NVIDIA es I6. Es I y es Santiago. Bueno, entonces, si el logaritmo natural de NVIDIA es I2, es equivalente a decir que la segunda diferencia del logaritmo natural de NVIDIA es I0, y por lo tanto, de acuerdo a esta afirmación, podríamos decir, por lo tanto, esto se resume así: el logaritmo natural de NVIDIA es un proceso PED con D igual a 2. Entonces, ¿qué es un proceso PD? Es aquel que inicialmente no es estacionario, pero mediante diferenciación se obtiene un proceso estacionario. Es PD. O sea que ahí hay un método para transformar, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Diferenciar. Y hay otro método para también volver series no estacionarias en estacionarias. Les vamos a definir ahora definición de proceso estacionario en tendencia. Definición de proceso estacionario en tendencia. Esto lo vamos a anotar como PET. PET. Bueno, entonces simplemente es aquel proceso que inicialmente, no es estacionario. Desde no inicialmente no es estacionario.
pero que al restarle a la serie original la tendencia, se obtiene un proceso estacional. Bueno, es aquel proceso que inicialmente no es estacionario, pero que al restarle la serie original, la tendencia, se obtiene un proceso estacional. A eso lo vamos a llamar un proceso P. Por ejemplo, vamos a suponer de nuevo que tenemos la serie original Y sub T. Esta es nuestra serie original. Pero acá, por algún método, digamos que le ajusté alguna tendencia. Voy a colocarlo como un Y sub T ajustado. Entonces resulta que le ajusté cierta tendencia. No sé, como veo esa curvatura, vamos a suponer que le ajusté una tendencia como exponencial o podría ser una cuadrática, en fin, cierta tendencia. Hay algunas tendencias comunes. Por ejemplo, aquí, este podría ser de una forma exponencial. Te repito, imagínese el problema. Usted tiene los datos originales y ajustó a esos datos una tendencia, digamos esta curvatura. Ya lo que sigue es hacer la resta de estas dos. Entonces vamos a suponer que cuando haga la resta, o sea, defino una nueva variable, llamémosla W sub t, igual a la serie original menos el ajuste. Donde vuelvo y repito, donde a este Y sub t lo ajusté con cierta tendencia, que podría ser en este caso, por suponer alguna función exponencial. Y entonces usted va y grafica W sub t. Vamos que esto es t, pero ya voy a graficar es WT. ¿Cómo se obtiene WT? Cogí la serie original y le resté la tendencia. Si usted al graficar W sub T le da esto, o sea, le da que W sub T se mueve alrededor de un eje horizontal, o sea que W sub T es I 0, entonces ahí es donde se dice que la serie original es PT. O sea, si esto pasa, pues, por lo tanto, la serie original, la que usted tiene, es un proceso estacionario en tendencia. Entonces, para que se entienda, un proceso estacionario en tendencia cuando usted a la serie original le resta cierta tendencia. Si al restarle le da así, porque eso no significa que siempre vaya así. Puede que cuando yo haga la resta, esto no me dé cero. Entonces, obviamente, no va a ser PT.
es, si esa resta les da el cero, entonces porque la serie original es un proceso estacionario. Eh, Hay unos problemas, resulta que, supongo que usted sabe que mi serie no es estacionaria. Yo no puedo deportivamente decir, a esta la voy a diferenciar o a esta le voy a filtrar tendencia, porque eso me puede llevar a unos problemas a la hora de que vaya a empezar a modelar. Aquí todavía no se está modelando. Lo que estamos haciendo es qué limpieza se le hace a los datos para empezar a modelar. Pero vuelvo y repito, esto no es deportivo de decir, a esta la voy a coger y la voy a diferenciar, o a esta le voy a restar la tendencia. Genera unos problemas que son los siguientes. Voy a colocarlo aquí, problemas al realizar la transformación no adecuada. Problemas al realizar la transformación no adecuada. Es primero, si una serie de tiempos, si una serie de tiempos es PED, no es conveniente trabajarla como PET, ya que posiblemente el proceso estaría subdiferenciado. Si una serie de tiempo es PED, no es conveniente trabajarla como PET, ya que posiblemente el proceso estaría subdiferenciado. A esto es lo que llaman en término técnico, le dicen hipodiferenciación. Proceso subdiferenciado, hipodiferenciación. Y bueno, y delicado, ¿no? Uno trabajar con un proceso que resulta que no es estacionario todavía. Si es PD, no trabajarla como PT, porque puede suceder eso. Puede que no, pero lo más posible es que pase esto. Y segundo, si una serie de tiempos, si una serie de tiempos es PET, no es conveniente trabajarla como PD, ya que posiblemente, el proceso estaría sobre diferenciado.
ya que posiblemente el proceso estaría sobreinvertido. Entonces, hay que tener cuidado en qué manipulación le vamos a hacer a los datos. A esto se le llama hiperdiferenciación. Son como detalles antes de empezar a construir un modelo. Aquí todavía no está construyendo el modelo. Una pregunta hasta el momento. Bueno, entonces estamos en esa duda. Entonces, yo cuando diferencio o cuando le filtro cierta tendencia, ¿cuál de las dos hago? Estamos en este paradigma aquí. Resulta que tenemos un proceso y eso que, digamos que no es estacionario. Listo. Y entonces ya me entra la duda. Listo. Entonces, ¿qué hago? ¿Será que, será que y eso T es PD? Y si es PD, me surge otra duda. Y es, ¿cuántas veces la debo diferenciar? En el caso de que sea un proceso estacionario en diferencia. ¿O será que YST es un proceso estacionario en tendencia? Y aquí surge otro problema. Y si es estacionario en tendencia, ¿cuál es la tendencia que le debo restar? O sea, ¿qué tendencia le? Porque no es que uno coja cualquier tendencia por ahí. Puede que uno lo haga así al azar y le dé que al restarle la tendencia no le da y cero. Entonces, pero hay que saber escoger cuál tendencia. Te repito, ¿será que la diferencio? Y si es así, ¿cuánto vale de? O el resto cierta tendencia, y ahí la pregunta sería, ¿qué tendencia le debo restar? Bueno, para contestar esa pregunta y que haya claridad, entonces donde vamos a estudiar el concepto de raíz unitaria. Y después hay unos test que nos permiten detectar eso que se llama una raíz unitaria, y esos test nos aclaran si mi proceso va a ser PD o si el proceso va a ser PE. O sea que los T de raíces unitarias le pueden decir a uno, a esta la debo diferenciar o a esta la debo filtrar con cierta tendencia. Entonces vamos a definir, lo que sigue, vuelvo y repito, es qué es una raíz unitaria y a estudiar los test que me detectan esas raíces unitarias. Les definamos definición de raíz unitaria. Definición de raíz unitaria. Para poderlo ligar con estas definiciones que di. El proceso estocástico YST tiene una raíz unitaria si al menos, si al menos una de las raíces del polinomio de rezagos correspondiente
a la parte autorregresiva del proceso estocástico y ST tiene una raíz unitaria si al menos una de las raíces del polinomio de rezago correspondiente a la parte autorregresiva es igual a 1. Es igual a 1. A eso es lo que se le llama una raíz unitaria. Si al menos una de las raíces del polinomio de rezago correspondiente a la parte autorregresiva te da 1, ahí se dice que el proceso tiene una raíz unitaria. Por ejemplo, determine si los siguientes procesos tienen una raíz unitaria. Determine si los siguientes procesos tienen una raíz unitaria. Entonces, primero, digamos, y s t igual a 0.62 por y t menos 1 más 0.38 por y t menos 2 más L2. Aquí lo voy a enseñar pues desde, como suponiendo que uno ya tiene el modelo, pero como dice uno en la vida real, pues todavía uno no va a tener un modelo, porque usted lo que tiene es que un vector de datos. Entonces uno lo que tiene que tratar de mirar es cómo con un conjunto de datos esos test que vamos a mirar me detectan que ahí hay una raíz unitaria. Repito, aquí es fácil porque le doy una ecuación matemática y poder detectar. Pero los test, ¿por qué se estudian? Porque uno no tiene un modelo, sino una base de datos y que él detecte la posible presencia de una raíz unitaria. Pero para entender lo que es raíz unitaria acá, a ver, tendría que sacar el polinomio de rezago. A ver, ¿quién recuerda cómo es el polinomio de rezago de este modelo? ¿Cuál sería ahí el polinomio de rezago? Mike. ¿Cuál es el polinomio de rezagos? Sofía. Ah, ¿cuál es el polinomio de rezagos? Pues sí, pero dígamelo después. De antes de eso, solo les dije que repasaran, identifican qué es este modelo. ¿Qué modelo es este? ¿Un qué? Una L2, exacto. Aquí este proceso sigue un autorregresivo de orden 2. Por recordarles, el polinomio de rezago es muy fácil. Es simplemente 1 menos piso 1 por L menos piso 2 por L al cuadrado. Bueno, y así sucesivamente. Si fuera 3, 4 y 5, pues seguiría por allá. Ese es el polinomio de rezago. O sea que donde los phi son los parámetros que aparecen acá.
Quiere decir que el polinomio de rezagos es uno. Ahora sí, señor Pineda, siga. 1 menos 0,62. Correcto. Menos 0,62 por L. ¿Cierto? Más Menos. Pues este menos siempre va. Obviamente, si el parámetro fuera negativo, entonces aquí daría más. Entonces sería menos 0,38 por L al cuadrado y ya esto lo igualan a cero. Y es resolver esa cuadrada. Entonces, por favor, resuelvan esa cuadrática y me dicen qué les da las dos raíces. Van a existir dos raíces. Entonces se van a encontrar las raíces de ese polinomio. Si usted encuentra que si alguna raíz le da exactamente uno, entonces ahí es donde se va a decir que el proceso va a tener, eso es para entender el concepto, raíz unitaria es cuando al menos una de esas raíces te da exactamente uno. Recuerden que pueden resolver los polinomios con singular, ahí usando pues el computador. Singular, y tienes al cuadrado. Total. Y eso. ¿Qué da? Dime. La me dio menos 263, la otra me dio ¿Y la otra te dio? Entonces, una da menos 2,66 y la otra 6,3 y la otra 1. ¿Sí le dio todo así o no? Sí. Ok, entonces miren, quedó el problema resuelto. ¿Qué es una raíz unitaria esta? Porque al menos una de las raíces, o tiene que dar exactamente uno. Ahí es donde se dice, eso es para que entiendan el concepto, y sub t tiene, y sub t tiene una raíz unitaria. Y sub t tiene una raíz unitaria. Muy bien. Ese es el concepto de raíz unitaria. Que exactamente sea uno, pero eso va más allá. Ahora, digamos, ya encontró la raíz. Ahora le hago otra pregunta. ¿Es ese proceso estacionario? Esta es una pregunta ya adicional. ¿Es y sub t estacionario? ¿Quién recuerda cuando un modelo autorregresivo es estacionario? No, eso es una R1 nomás. En general, cualquier autorregresivo de orden P, si una R1 es estacionario, si el valor absoluto del parámetro te da menos que una R1. Pero esta es una R2. La suma menor que uno, la resta menor que uno, pero el pido menor que uno. Y falta otra. Pero hay una más general. Y si es una R3 o una R4, ¿cómo sabe uno cuándo es estacionario?
¿Cómo deben ser las raíces del polinomio de rezago? ¿Cómo deben ser? Laura. Las raíces del polinomio de rezagos deben ser en valor absoluto mayores que 1. Oh, recuerden eso. Un modelo autorregresivo de orden P es estacionario si las raíces del polinomio de rezagos en valor absoluto son mayores que 1. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos raíces. Para que sea estacionario, el valor absoluto de cada raíz debe ser mayor que 1. La primera veo que cumple, ¿cierto? Porque el valor absoluto de L1 sería el valor absoluto de menos 2,63. Esto da 2,63, que obviamente es mayor que 1. Cumple. Ahora, valor absoluto de L2 sería el valor absoluto de 1, que es 1. Pero resulta que 1 no es mayor, es igual, no es mayor que 1, ¿cierto? No es mayor que 1. Tiene que ser mayor. Por lo tanto, Y sub t no es estacionario. Porque repito, para que sea estacionario, todas las raíces deben ser mayores que 1. Todas. Y ahí falla. Entonces ya voy a unir, ojo, lo que vamos a unir. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica, cada que estos test que vamos a estudiar me digan que una serie tiene una raíz unitaria, con seguridad, ¿qué puedo decir de esa serie? Que no va a ser estacionaria. O sea, cada que yo diga que un proceso tiene una raíz unitaria, fijo, no va a ser un proceso estacionario. O sea, podemos sacar esta conclusión. Si en general, si Y sub t tiene una raíz unitaria, entonces, si Y sub t tiene una raíz unitaria, entonces Y sub t no es un proceso estacionario. Esa afirmación ya queda válida. O sea, que cada que encontremos una raíz unitaria en alguna variable, fijo esa variable no es estacionaria. Bueno, veamos un segundo ejemplo. Segundo, digamos y sub t igual a 0,3 por y sub t menos 1 menos 0,2 por y sub t menos 2, digamos, más punto 9 por y sub t menos 3 más eso. Obviamente aquí y sub t sigue un proceso autorregresivo de orden 3. Bueno, ¿cuál sería el polinomio de rezagos? Sería 1 menos 0,3
L, correcto, porque aquí el parámetro es negativo, entonces va a quedar menos por menos más punto 2 L al cuadrado menos punto 9 L al cubo igual a 0. O sea que aquí debemos encontrar tres raíces. Entonces, miren que eso es lo que busco, es que primero ustedes entiendan ese concepto de la palabra raíz unitaria antes de uno lanzarse a un software y empezar a analizar sin saber qué es esa palabra raíz unitaria. ¿Qué le dio? Morado. Abrámoslo acá, hagámoslo. Voy a abrirlo aquí para que observes. Bueno, entonces vamos a dar singular. Entonces, abres este, David, ya. Y acá entras la ecuación. Aquí la escribes. 1 menos, ¿cómo es? 0.3. Entonces le dice acá por, puede ser por X, puede por L, lo que quiera. Bueno, ¿qué sigue ahí? Más 0.2 por X y buscamos acá este X al cuadrado y menos 0.9 por X y buscamos de nuevo aquí la potencia al cubo igual a 0. Es 1 menos 0.3x más 0.2x al cuadrado menos 0.9x al cubo igual a 0. Y ya le dan aquí donde dice ir. Listo, David. Y bueno, y miremos a ver que nos entregue las raíces. Ya están. Me dan dos imaginarias. Las imaginarias siempre que aparecen son en pareja. Entonces voy a anotar. Aquí están las tres. Una es menos 7/18. Entonces, a ver, L1 sería menos 7/18 menos o más raíz de 311 por I dividido 18. La otra, L2, es lo mismo, pero aquí con más, es decir, menos 7/18 más raíz de 311 por I dividido 18. Y hay una tercera raíz que alcancé a observar ahí, que es 1, ¿cierto? Ya con eso tenemos de nuevo aquí que por esta situación decimos que y sub t tiene una raíz unitaria. Y por lo tanto, pues no va a ser un proceso, ya sabemos, estacionario. Vamos a suponer que nos hubiera dado diferente de 1, ahí como por recordar. ¿Y usted cómo sabe si el valor absoluto de esto es de un número imaginario? Lo voy a colocar por aquí, por si en algún momento uno necesita saber el módulo. El valor absoluto de un número imaginario puede ser con más o menos
Si usted le quiere hallar el valor absoluto, es la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado. Esa es la forma de sacar el valor absoluto de un número imaginario. O sea, no es que vaya a poner a sacarlo a este y a este, no, porque es lo mismo. Por eso dice aquí, más menos, por ejemplo, aquí sería la raíz cuadrada de 7/18 al cuadrado, más, bueno, quedaría 311 sobre 18 al cuadrado. ¿De acuerdo? Les hago la siguiente pregunta. Si esto no nos hubiera dado uno, o sea, la pregunta es la siguiente. Si un proceso no tiene raíz unitaria, puedo asegurar que es estacionario. Si no tiene raíz unitaria, que no es. Perdón, que es estacionario. Porque dijimos, si el proceso tiene una raíz unitaria fijo, no es estacionario. La pregunta es, si aquí ninguna raíz me hubiera dado uno, ¿puedo asegurar que es estacionario? ¿Mm? ¿Sí o no? Esa raíz pues, se defecta al mismo tiempo también para decir que Para que sea estacionario, exacto. El hecho de que no hayan raíces unitarias no me garantiza estacionariedad. ¿Por qué? Porque para que sea estacionario hay una exigencia y es que el valor absoluto debe ser mayor que uno. Y puede ser que alguna de estas me dé menor que uno y ya falla la estacionariedad. Entonces, ojo con eso. Lo voy a escribir acá. ¿Ve? Sí, vamos a escribirlo aquí. Si Y sub t no tiene, no tiene una raíz unitaria, no se puede afirmar, no se puede afirmar que Y sub t es IC. Eso sería falso. Puede que sí, pero puede también que no. ¿De acuerdo? ¿Cómo se da uno cuenta? Es con el valor absoluto de la raíz. Bueno, y un último ejemplo, un tercer ejemplo, sería el siguiente. Lo voy a escribir es porque hay muchos procesos que tienen la siguiente expresión matemática, entonces para que de una vez se familiarice. Digamos que tenga eso. Y sub t igual a 2 y sub t menos 1 menos y sub t menos 2 más eso. La misma, mirar si tiene o no tiene raíz única. Voy a hacer, ya sabemos pues cómo construir el polinomio, pero voy a hacer lo siguiente para cosas que se vienen más adelante y recordar también otra forma de obtener el polinomio que de pronto ahora se les había olvidado. Y es que yo puedo tirar todo lo que tiene y a la izquierda de la ecuación. Entonces, fíjense, me quedaría y sub t menos 2 por y sub t menos 1, ¿cierto? Más y sub t menos 2 igual, y aquí me queda el error. Puedo escribir esto, si se acuerdan, en términos de el operador de rezago. Entonces quedaría y sub t, ¿se acuerdan cómo se escribe y t menos 1? En términos del operador de rezago. Es L por
YT. ¿Qué es YT menos 2? Es L al cuadrado por YT. Igual a eso. Y entonces fíjense que puedo sacar YT como un factor común y queda 1 menos 2 por L más L al cuadrado por Y sub T igual al error. Y lo que hay a la izquierda inclusive lo puede factorizar, que es 1 menos 2L más L al cuadrado. ¿Esto es qué? Esto es lo mismo que tener 1 menos L todo al cuadrado por YT igual al error. Pues factorizando eso. Otra forma, pues yo al principio usted le puede haber preguntado como en los dos ejercicios anteriores, ¿cuál es el polinomio de rezago? 1 menos 2 por L más L al cuadrado, sino que es otra forma y lo que le quede a la izquierda, esto es el polinomio de rezagos. O sea que el polinomio de rezagos es 1 menos L al cuadrado e igualamos esto a 0. Repito, otra forma de obtenerlo, pero no fue por capricho, sino porque hay algunos ejercicios donde necesitamos operar así. Que nos da ahí no hay necesidad de meter a Simbolab, porque nos va a dar 1, ¿cierto? 1 que hace igual a esto a 0, y acá vamos a obtener que L es igual a 1. Este 2 que indica, este 2 está indicando que esta raíz se repite 2 veces. Entonces, cuando uno tiene, recordando por allá la álgebra, eso me indica que esa raíz se repite 2 veces. En otras palabras, ¿qué les quiero mostrar? Que este proceso tiene una raíz unitaria que se repite 2 veces. O sea, la conclusión aquí es que Y sub t tiene una raíz unitaria que se repite tiene una raíz unitaria que se repite 2 veces. O sea que, ¿por qué este ejemplo? Porque resulta que los test que vamos a estudiar para que detecten raíces unitarias tienen una debilidad. ¿Qué debilidad? Que apenas se detectan una raíz, pero no me dice si esa raíz se repite o no. Entonces yo tengo como que repetir varias veces determinado proceso para estar seguro si esa raíz se repite o no. ¿Y por qué es importante saber si se repite? Porque fíjense, vamos a volver a esto, a esta expresión. Alguien que me diga qué es todo esto. 1 menos L al cuadrado por t. Venga, me va a volver por aquí cuando empezamos recordando. ¿Estaba todo? ¿Qué momento? Cuando empezamos recordando, aquí, ¿dónde está? Mire, fíjense en esto. Por allá que tengo 1 menos L al cuadrado por YT. O sea que, ¿qué es 1 menos L al cuadrado por YT? Es la serie diferenciada. O sea, todo esto
Todo esto lo puedo cambiar así. La segunda diferencia de y sub t igual al error, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde quiero llegar que usted observe? Quiere decir que el número de veces que se repite la raíz tiene que ver con el número de veces que usted va a diferenciar su proceso. Cada escalofrío lo bonito es. Repito, el número de veces que se repite la raíz unitaria está asociado con el número de veces que usted debe diferenciar su proceso. Y se acuerdan que por aquí dijimos que no solo va a ser importante saber cuándo es PD, sino cuántas veces yo debo diferenciar un proceso. Y aquí hay una respuesta. Ese número de diferencias depende de cuántas veces se repita la raíz unitaria. Con seguridad que si aquí me hubiera dado 3, entonces aquí va a aparecer del. Es que para que dé 3 tiene que ser 1 menos L y todo elevado al cubo. Porque si yo cojo 1 menos L al cubo y lo igualo a 0, estaría diciendo que la raíz se repite 3 veces. Y eso está asociado a diferenciar su proceso 3 veces. Entonces nos queda ahí otra enseñanza. El número de veces que se repite la raíz me indica el número de veces que yo debo diferenciar mi proceso estocástico. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso sigo insistiendo desde, digamos, álgebra entre comillas, porque lo que uno tiene es datos. Y con los datos, entonces para eso vamos a hacer test. Aquí no hay necesidad de hacer ningún test. ¿Por qué? Porque pues la ecuación me da directo. Entonces ya los test me detectan en una base de datos cuando hay presencia de raíz unitaria, cuando un proceso va a ser PD o cuando un proceso va a ser PT. Miremos algunos de esos tests, ya que queda claro el concepto de raíz unitaria. Digamos que algunos tests que detectan la presencia de una raíz unitaria son, entonces hay uno que se llama test de Dickey-Fuller, el test de Dickey-Fuller, que lo vamos a estudiar. Hay otro que se conoce como el test KPSS. Este test KPSS es un poco más robusto que el test de Dickey-Fuller, en otras palabras, como un poco más sensible para detectar la presencia de una raíz unitaria. Hay otro test que se llama el test de Phillips-Perron. Entonces, bueno, entre varios. Todos esos lo que hacen es analizar si existe o no la presencia de una raíz unitaria. Y ahí es donde ya vamos a usar el R, que con el R, entonces ya trae estos tests, ¿cierto? Trae el test de IQ, bueno, el test que uno quiera. Y nos permite analizar si hay o no la presencia de una raíz unitaria. Pero primero vamos a mirar toda la formulación de qué traen, como cuál es la ecuación algebraica que hay por detrás para poder entender lo que vamos a hacer ahí con el igual. Entonces, si quiere, por hoy dejemos en el sentido de que aquí ya nos vamos a dedicar tiempo a explicar todo este test
y en la clase del martes explico el test y de una vez ya empezamos a trabajar con el código para que analicemos. Recuerden, no hemos empezado modelación. Lo que estamos mirando es qué manipulación le hace a los datos para poder empezar toda la parte ¿de qué? De modelación. Por favor, ya que hoy veo la mayoría del grupo, entonces, si les queda tiempo, me envían los integrantes para realizar su proyecto de aula. Recuerden que esta vez yo voy a poner también a buscar, o mejor, a leer sobre cualquier paper que ustedes deseen en estos temas, fuera de las aplicaciones, pero para que no dejen eso, yo sigo insistiendo sobre lo mismo. Por allá para la semana 13, no llegue Laura, venga, ¿en qué consiste el proyecto de aula? Pues estoy poniendo un ejemplo hipotético. Y no, yo lo que quiero es que desde ya empiecen a buscar variables, a empaparse del problema y todo lo que hay que hacer. Bueno, hoy esperemos que sean las 7:30 de la noche para que Nacional obtenga un nuevo título. Que estén muy bien, jóvenes. Un placer. Lástima fue los del otro equipo de la ciudad que no ganan nada. Pero bueno, chao, jóvenes. Si de pronto Nacional no gana, ya cansados de tanto título. ¿Cierto? Sí. Ya uno pues hay veces se cansa. Hasta luego, se me... Bueno. Hasta luego, que se me... Listo. Ahora hay que ir a Colombia. Chao. En mi área.